Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo. En el medio, entre dos sesiones. Una que es la que acabamos de ver, de asistir, a donde se aceptaron las renuncias de los diputados que hoy ya terminan o continúan, mejor dicho, en alguna otra función. Y ahora a las 13 horas va a sonar la chicharra nuevamente para, bueno, dar comienzo a la sesión preparatoria y tomar juramento al recambio del Congreso de la Nación con algo que, Jessy, buenas tardes, bienvenida. Recién me comentabas que ya es prácticamente un hecho, viene el presidente de la Nación. Sí, eso ya estaba circulando, estamos esperando las últimas confirmaciones, pero probablemente esté el presidente Javier Milei en los palcos para presenciar la asunción del bloque, que ya es la primera minoría. Claro, eso, es mucha la expectativa que hay por este último, que vos tenés esa información en placas, de hecho, ha quedado ya conformado la Libertad Avanza como la primera minoría. Me parece que hay mucha esperanza respecto de cómo están dando los números dentro de la Libertad Avanza, y esto obviamente ha generado la sensación de que es importante armar presencia, construir estos puentes incluso con algunos otros sectores políticos con los que se pueda seguir negociando de cara a las leyes que hay que aprobar ahora durante el verano y en este segundo año de gobierno. Sí, así es, tenemos extraordinarias, todavía no está el decreto que ha oficializado las sesiones extraordinarias, pero es un hecho y en diciembre va a estar focalizado en el presupuesto 2026. Nos llama Gonza, está trabajando en Pasos Perdidos. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, placer saludarte. Renovamos el saludo en el aire, aquí nosotros trabajando en lo que es este movimiento intenso todo el tiempo de legisladores que dejan la Cámara, otros que se quedan y también de nuevos diputados que se van acercando, pero claro, todavía sin haber jurado, porque recordemos que lo que sucedió recién es esta reunión, esta sesión especial para lo que es la aceptación de distintas renuncias, con la novedad de lo que sucedió con Carolina Píparo, algo que trascendió de última hora y que se está terminando de resolver la cuestión de quién va a reemplazarla, en este caso para lo que no sabemos y no tenemos la confirmación si será hoy la jura por una cuestión de tiempos. Pero bueno, la realidad es que ahora, a partir de las 13, se hará la sesión preparatoria con Gerardo Cipollini, con 82 años de edad, como la persona elegida en un acuerdo que ya viene de hace varios días para empezar a presidir esta sesión preparatoria, para tener un presidente provisional y que va a estar comandando, ¿no? Va a estar dándole rumbo a la juras y hasta que llegue el momento de lo que será, bueno, la elección de las autoridades, donde sabemos que protocolarmente y generalmente sucede que se suele hacer una reelección del presidente de la Cámara, en este caso de Martín Menem, y acá pasa a ocupar un rol fundamental el hecho de la vicepresidencia primera, porque hace unos instantes tuvimos la posibilidad en un gran trabajo de producción de tener la palabra de Francisco Morchio, el diputado que se pasó a la Libertad Avanza, era de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, y el entrerriano, a través de un acuerdo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, decidieron su pase a la Libertad Avanza, lo que generó que el oficialismo en la Cámara de Diputados tenga 95 diputados contra 94 de Unión por la Patria. El propio presidente de la Nación, Javier Milei, había dicho primera minoría confirmada con la sigla de El Viva la Libertad, y esto generó lógicamente, bueno, un revuelo porque ahora que Cecilia Moró es la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que pertenece a Unión por la Patria, no le pertenecerá a este bloque la primera vicepresidencia, así que será también un momento que seguramente ocupará un lugar especial en la sesión preparatoria, Meli. Bueno, a ver, muchas cosas para analizar, Gonza. Por empezar, te pregunto en cuanto a lo más protocolar. Esta es una sesión que también transcurre con labor parlamentaria. ¿Se produce ese encuentro entre los jefes de bloque sí, jefes de bloque, porque estamos frente al recambio de la Cámara, pero quería conocer ese detalle. 12:30 a mi izquierda, Salón de Lía Parodi, va a estar comenzando esta reunión. Estamos a 25 minutos aproximadamente del comienzo de la misma, así que seguramente en un ratito los voy a estar llamando porque va a empezar el movimiento de los propios presidentes de bloque que se van a estar reuniendo. Y este dato, y seguramente en la mesa lo van a expandir ahora, este dato que les cuento y que ya sabemos y conocemos ya en la previa desde ayer,
del hecho de la elección de la vicepresidencia primera, va a ocupar un rol, me parece, Seguro. fundamental en esta reunión de labor parlamentaria, más allá de todo el protocolo que merece, bueno, la jura de los diferentes diputados. Sí, eso por un lado. Ayer también en una reunión de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez adelantó que va a continuar siendo el presidente del bloque de Unión por la Patria aquí en la Cámara de Diputados. También es un dato importante para arrojar. Meli. Sí, dale, Gonce, decime. Tenemos la oportunidad, y perdón la interrupción, le pedimos que se acerque al diputado Pablo Yedlin, diputado de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Diputado, muchas gracias. A ver, nueva composición de la Cámara de Diputados, pese a las juras que se van a dar hoy. Me gustaría saber su opinión, siendo del bloque de Unión por la Patria, en esto de perder la primera minoría, que entiendo, políticamente hablando, es por lo menos un golpe. Pero me gustaría que lo describa usted, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, efectivamente, todavía, digamos, me parece el fenómeno de las últimas elecciones se está reacomodando la Cámara, ¿no? Con la presencia del nuevo diputado. Definitivamente el bloque de la Libertad Avanza, habiendo tomado a muchos, por un lado, habiendo crecido en la cantidad de diputados y por otro lado, muchos, tanto del radicalismo como del PRO, haberse pasado a las filas de ellos. Y después el fenómeno de muchos gobernadores que han tomado la decisión de armar pequeños bloques o algún interbloque formado por pequeños bloques que representan a cada una de las provincias, y eso hace, bueno, que Unión por la Patria hoy se transforme en la segunda minoría, por lo menos hasta el momento. Pero esto es la democracia, el sistema parlamentario, los números son los que mandan en el sistema parlamentario. De todas maneras es muy ajustada la diferencia, estamos hablando prácticamente de una Cámara partida en dos, con después muchos bloques chiquitos en el medio, que todos van a ser necesarios para poder sacar una norma. O sea que me parece que se nos viene una época de mucho diálogo, ojalá que sea de consenso, ojalá el gobierno entienda que esto no es un cheque en blanco. Me parece que en ese sentido el gobierno, por lo menos en alguna de sus actitudes, no ha demostrado esto, pero bueno, ojalá que entienda que no hay un cheque en blanco ni de la ciudadanía ni de la política, que quedan 2 años largos de gestión, que la situación de muchos argentinos es muy mala, que hay muchos argentinos que han quedado sin empleo, que hay muchas fábricas que se han cerrado, que muchos no les alcanza el sueldo hoy para vivir, y que definitivamente tenemos que trabajar para todos los argentinos, no para una Argentina de muy pocos, en donde gran parte de los argentinos quedan afuera. Así que me parece que ese es el desafío. Nuestra voz en el Congreso va a seguir siendo la misma, seguiremos peleando por la salud pública, por la educación pública, por la universidad gratuita, pública y de calidad. Seguiremos trabajando por las economías regionales de nuestras provincias, seguiremos trabajando por la obra pública que genera empleo y la infraestructura que la Argentina necesita, y ese es el desafío al que nos impone este momento de la política. Nosotros fuimos elegidos para eso y eso es lo que vamos a representar en la Cámara, siendo el número que seamos. Me parece que somos un número muy significativo de todas maneras y son números que van a moverse en el tiempo seguramente, y acá el año que viene, el otro año, vamos a tener composiciones que van a ir cambiando. Diputado Yedlin, ¿cómo le va? Un placer saludarlo desde acá, desde el piso. Melina Fleiderman y Jessica Calcaño también me está acompañando. Le quería preguntar cuál es el cuadro de situación que atraviesa en este momento Unión por la Patria. ¿Es un partido político que hoy se encuentra cohesionado, que está en condiciones de ejercer esa segunda minoría, de ser un contrapeso para el número de la Libertad Avanza, o hay algunas diferencias que todavía hay que seguir limando? No, a ver, el bloque nuestro Unión por la Patria representa un peronismo muy diverso, digamos, es verdad, tanto en lo jurisdiccional, en cada uno geográfico, digamos, como también en algunos planteos ideológicos que dividen al peronismo y lo juntan como un gran movimiento social, que es lo que siempre fue. Yo te diría que ayer en la reunión de bloque fue una reunión muy larga, lo veo bastante cohesionado. Me parece que no va a haber, digamos, más allá de lo que tuvimos ayer con algunos diputados de Catamarca, que, insisto, es la decisión de algunos gobernadores que intentan un diálogo directo con el gobierno nacional, a mi manera de ver, en un claro ejemplo unitario, no federal, pero bueno, son las decisiones y la situación a que este gobierno también ha llevado a las provincias, ¿no? Una situación muy compleja, de una extorsión enorme sobre ellos. Así que bueno, me parece que esa es la situación. Yo creo que tenemos un bloque muy numeroso y sobre todo con diputados de gran calidad, nuevos y los que veníamos trabajando en los temas que cada uno de nosotros nos parecen importantes para los argentinos. Me parece que va a ser un año parlamentario. Ojalá, insisto, el gobierno lo entienda. Hoy
digamos, si durante los 2 años pasados quiso cerrar el Congreso en forma permanente, hoy me parece que esa voluntad, después de algunos proyectos que tienen pensado, va a ser mayor y está, bueno, el gran desafío nuestro por un lado, pero también de los bloques provinciales, de los bloques del centro, de ver cuál es la decisión que toman frente a esto, ¿no? ¿Qué tal? Diputado Jessica Calcaño lo saluda. Quería preguntarle, hablaba recién de, bueno, algunos bloques de gobernadores, ¿no?, que tomaron la decisión de tener su fuerza propia aquí en el Congreso. Quería preguntarle por su vínculo con el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, que es de su mismo partido político. Fueron unificados incluso en las listas, el peronismo en la provincia de Tucumán, porque, bueno, después tomó la decisión también de mantener un bloque separado, como venía teniendo. O sea, ¿cómo está ese vínculo con el gobernador? No, bien, el gobernador está, como te digo, trabajando en un esfuerzo grande para sostener la actividad en la provincia, el empleo, la salud pública, con un gobierno nacional que prácticamente lo ha abandonado. Hoy la verdad es que la inversión del Estado Nacional sobre nuestras rutas nacionales, sobre el estado de la infraestructura, sobre la situación de las provincias es crítica. Definitivamente las provincias del norte lo sienten con una potencia muy grande y bueno, hace este esfuerzo. Nosotros, como vos decís, en el acuerdo electoral fuimos juntos, el peronismo, porque queríamos claramente que el mensaje fuera que Tucumán sigue siendo peronista, que más allá de las diferencias que tenemos entre nosotros en cuál es la estrategia para enfrentar a este gobierno, en ese sentido yo me diferencio, en el sentido que creo que es un gobierno que requiere una oposición mucho más firme, más clara, más nítida, y el gobernador entiende que necesita el diálogo. Bueno, estas son las diferencias que tenemos y que serán, digamos, seguramente puestas a prueba en alguna nueva elección. Pero en este momento me parece que hay que entender a los gobernadores, a todos los gobernadores que toman esta decisión. Yo sinceramente creo que en bien del federalismo, la Argentina no necesita bloques provincialistas. A mí me parece que el provincialismo va en contra del federalismo. Yo creo que es una expresión en realidad de sumisión frente a un poder unitario que los ha llevado a esta situación, pero me parece a mí que, bueno, esta es la situación que la Argentina vive hoy y desde ahí es donde tenemos que trabajar con todos para construir un país mejor para todos los argentinos y no solo para los que se benefician con este modelo económico que, insisto, que es un grupo muy chico de argentinos. Diputado, gracias por ese contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Gonza. Ahí regresamos con vos a Pasos Perdidos. Estamos a unos minutos de que empiece la reunión de labor parlamentaria. Hablábamos también con el diputado Yedlin, que es el titular de la Comisión de Salud, que esta semana tuvo actividad con todo lo que supuso el movimiento o la reunión en torno a bueno, aclarar algunas cuestiones respecto de las vacunas. Eso sacudió mucho y ocupó mucho espacio en los diarios, en los noticieros, en la web. Personas que se preguntaban por qué había surgido una vez más ahora a esta altura otra vez esta discusión sobre la importancia de las vacunas, la resolución que tomó el país vecino Chile respecto de intensificar los controles por el rebrote del sarampión como consecuencia de la merma en las familias que estaban decidiendo vacunar a sus hijos contra el sarampión y otras enfermedades que forman parte del calendario obligatorio de vacunación. Bueno, había muchos más temas para seguir hablando con el diputado Yedlin, que también va a tener en todo caso que renovar su presidencia, ¿no?, en la comisión que él dirige, que él comanda. Recordemos que, bueno, nueva composición de la Cámara. Ahora a las 13 horas tenemos la sesión donde van a jurar los nuevos diputados que asumen efectivamente el 10 de diciembre. Y a partir de ahí es barajar y dar de nuevo en todas las comisiones. Hoy vamos a tener novedades en la sesión preparatoria sobre qué es lo que se va a mandatar a las nuevas autoridades de la Cámara, sobre todo al presidente, que va a ser Martín Menem. Es la voluntad para que siga al frente de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué mandato se le va a dar para distribuir los lugares y las presidencias? Sí, mucha expectativa también sobre la utilización que haga el presidente de la Cámara de Diputados, seguramente también confirmado en su lugar, el discurso que dé, ¿no?, qué uso haga de la palabra. ¿Es habitual o es esperable que al ser renovado y asuma de nuevo como presidente de la Cámara de Diputados haga una especie de recorrido por lo que significó el último año? A veces hay algún
reconocimiento de algunas cosas que no salieron bien, qué es lo que se precisa de cara a estas reformas de segunda instancia y estas leyes que empiezan a circular en forma de borradores, ¿no? La reforma del Código Penal, la reforma laboral, son borradores, hasta ahora lo decimos. En algunos aspectos no nos sorprende, en otros, bueno, parece que viene como más reloaded, más recargado. También en el contexto de lo que pasa todos los miércoles afuera del Congreso, recién lo charlábamos también un poquito fuera de cámara, para las 4 de la tarde está previsto que los movimientos de jubilados y movimientos sociales se movilicen a la plaza. Ya para entonces se espera que esta sesión preparatoria haya concluido, pero hay un clima, ¿no?, donde seguramente la seguridad esté reforzada, más si finalmente ocurre que viene el presidente de la Nación, que es lo que estamos un poco anticipando, pero bueno, a la espera de si se concreta o no. Sí, así es. Bueno, hoy además es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí. Que está establecido desde los años 90 desde la ONU, esa fecha, y como el colectivo de la discapacidad está peleando por la aplicación efectiva de la emergencia en discapacidad, va a ser una concentración a partir de las 16 horas aquí en las afueras del Congreso, con lo cual, como vos decías, bueno, no solamente van a estar los jubilados, sino también otros colectivos que convocan especialmente por esta fecha. Sí, movimientos sociales que seguramente también respalden o se quieran plegar o aglutinar bajo estos paraguas de movilización, de colectivo de discapacidad. También hay una columna del Hospital Garrahan que iba a movilizarse, sí. Ahí lo conversábamos con el diputado Shedlin, que es el titular de esa cartera y que hay que ver si continúa o no continúa. Bueno, ha sido una comisión, particularmente la de la salud, que ha tenido muchas veces la intención que venga el ministro de Salud y nunca lo ha logrado. También se ha debatido sobre esto, sobre si tiene que haber modificaciones dentro del reglamento que implica alguna especie de sanción o forzamiento para que aquellos ministros o titulares de, digamos, distintos estamentos del Estado que sean requeridos por las comisiones y que elijan no venir por problemas de agenda o porque simplemente no quieren, bueno, que no pase sin pena ni gloria, sino que ocurra algo al respecto también. Claro. Es uno de los debates pendientes. Sí, el tema ahí es que, o sea, es algo que está establecido en la Constitución. El reglamento de la Cámara de Diputados no puede ponerle una sanción a los funcionarios del Poder Ejecutivo por no comparecer, sino que debería ser algo que esté establecido en la Constitución, algo difícil, pero hay quienes interpretan, Meli, que es una obligación como funcionarios públicos o sea, responder al llamado que hace el Congreso. Sobre todo cuando algunas comisiones terminan trabajando y aquel trabajo termina siendo un insumo para una investigación judicial. Me parece que el límite está puesto un poco ahí. Caso fentanilo contaminado y o adulterado, caso Comisión Investigadora Libra, juicio político, etcétera. Bueno, en juicio político, precisamente ahí uno no puede elegir entre ir o no ir, lo hemos visto nosotros, hay que comparecer y si no, o caso contrario, va a la fuerza pública y trae a la persona requerida. En el resto de las comisiones, un poco la pregunta era esta, bueno, nos reunimos, avanzamos, debatimos, entendemos que nos faltan respuestas sobre algunos puntos, citamos funcionarios o secretarios, no vienen, no pasa nada, no hay consecuencia y no hay un mensaje fuerte para darle a la sociedad. Claro. Porque me parece que también está puesto esto en juego. Digo, si no pasa nada, si un funcionario puede decir, soy funcionario, sin embargo no voy, no explico, no digo, no hay un mensaje claro, me parece, hacia el resto de la sociedad. Claro, hasta ahora el que sí ha participado y que fue una interpelación, ¿no? Además de los informes que hace el ex jefe de gabinete Guillermo Francos. Ahora recordemos que el nuevo jefe de gabinete que lo está reemplazando es Manuel Adorni, con lo cual vamos a tener, en el caso de Manuel Adorni, los informes de gestión usuales, que deberían ser todos los meses, alternado entre cada cámara, pero veremos si hay posibilidades de algún otro pedido de interpelación. El número va a estar más desfavorable también porque, decíamos al inicio del programa, La Libertad Avanza logró la primera minoría y además hay otros bloques que quedaron más pequeños como el PRO y la Unión Cívica Radical que están evaluando por estas horas hacer una reedición de lo que fue Juntos por el Cambio para también tener un interbloque y poder obtener más lugares en algunas comisiones, pero bueno, siguen siendo aliados, ¿no?, del gobierno, o sea, tanto el PRO como el radicalismo. De hecho, han hecho listas con
comunes bajo el sello de La Libertad Avanza en muchas provincias en esta última elección legislativa. Estamos a la espera que nos llame Gonza porque el Congreso está repleto de bote a bote. Sí. Hay mucha presencia de, bueno, todos los que están saliendo y seguramente tengan que terminar de sacar las cosas de sus despachos y demás. Es la semana en la que empezamos a ver cajas y papeles y personas que se mueven para un lado y para el otro, que son los diputados que ya terminan su mandato y tienen que dejar el lugar. Después está la otra cuestión que siempre es tradicional para esta época del año, que es justamente el reparto de esos despachos, ¿no? Hay quienes los tienen en este edificio, que es el edificio anexo, que es donde funciona Diputados TV, y hay quienes tienen esos despachos dentro del edificio del Congreso. Son los más cotizados, los del Palacio. Sí, los más cotizados, te digo, son los que tienen ventana, para hacerte completamente transparente lo que estamos diciendo, pero claro, pero algunos dicen que prefieren estar en el anexo incluso, aunque pueden llegar a tener acceso a esos despachos que son, si se quiere, los que se supone son los más importantes. Pero algunos dicen, yo prefiero estar enfrente, rosquear de otra manera, reunirme con más solapamiento de lo que hago o de lo que no hago, porque tiene otra visibilidad todo lo que sucede en el edificio donde está el recinto, obviamente, el edificio del Congreso en sí mismo. Son decisiones esas. Yo me acuerdo el año pasado preguntábamos mucho qué despacho tocó, qué despacho tocó. Bueno, son cuestiones que se pelean, pero ahí firmemente, con mucha convicción. Sí, sí, así es. Bueno, lo mismo ocurre en el Senado también, sí, bueno, por estas horas hubo algunos episodios ahí también respecto a los recambios, y siempre cuando hay recambio de las cámaras hay algún tipo de conflicto por los despachos. Las formas en las que se dan esas cuestiones. Bueno, también todas cosas para conversar, las caras nuevas que hay que reconocer. Nombres también, hay que empezar a acordarse de todos los nombres nuevos. Tal cual, y con ello, bueno, empezar a consultar a ver cuáles son las comisiones que idealmente quieren integrar a aquellos que están estrenando su cargo a partir del día de hoy, formalmente desde el 10 de diciembre, pero bueno, a partir del día de hoy. Muchos que se saludaron, ¿no? Yo estuve en la sesión de las renuncias, ahí fue, por ejemplo, la de los Penato, que ella se va a la legislatura porteña, y bueno, y otros más. Hacemos la pausa. El Congreso en este momento vacío, cuarto intermedio. Afuera está la actividad donde está Gonza. En un ratito nos reencontramos con él y con toda la información aquí en la pantalla de TV. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
En 30 minutos va a empezar a sonar la chicharra porque empieza a tener lugar la sesión preparatoria donde juran los diputados entrantes y después se renuevan las autoridades dentro del Congreso y la incógnita es, Jessy, qué es lo que va a pasar con la manera en la que se van a repartir las autoridades dentro de las comisiones para poder darle continuidad o para retomar discusiones que, aunque hay que empezar de cero, de todos modos hay que agilizar. Sí, así es. No solo las autoridades de las comisiones, sino también las de la Cámara. Claro. Nos llama Gonza. Vamos al encuentro con él. Bueno, Meli, aquí estamos, nosotros esperando por el comienzo de esta reunión de labor parlamentaria donde muy de a poquito giro a mi izquierda porque tengo el salón de Elia Parodi y están ingresando algunos de los presidentes de bloque de esta Cámara que ahora habrá que ver en definitiva y armar nuevamente el mapa de cómo va a quedar respecto a los bloques por fuera de lo que venimos hablando, de La Libertad Avanza con 95 diputados, de Unión por la Patria con 94, bueno, habrá que ver la conformación y además también tener en cuenta si es que Unión por la Patria va a sostener esos 94 diputados, bueno, ¿cómo van a quedar el resto de los bloques? Lo cierto es que en estos momentos, por ejemplo, estamos viendo el ingreso del diputado Mayoraz de La Libertad Avanza al Salón de Elia Parodi. De a poco se van acercando justamente para darle comienzo a esta reunión de labor parlamentaria, recordemos, para la sesión preparatoria donde van a estar jurando los nuevos diputados. 127 serán justamente los que se van a incorporar a la Cámara de Diputados y que oficialmente van a empezar a trabajar ya como diputados a partir del próximo 10 de diciembre. Vos hablabas de las vicepresidencias, Gonza. ¿Los nombres serían también ratificados de las dos vicepresidencias? Bueno, ahí habrá que ver, Meli, porque al haber, por eso decimos, es muy importante esta reunión de labor parlamentaria que me dicen va a comenzar 12:40, no 12:30 como estaba programada, 12:40 será el comienzo, es decir, no será muy extensa, imagino, porque si está programada a las 13 la sesión preparatoria. Será importante también saber si este cambio de vicepresidencia primera, que ahora le correspondería a La Libertad Avanza, si va a sostener, por ejemplo, Unión por la Patria en la vicepresidencia segunda a Cecilia Moró. Será otra de las incógnitas y de las preguntas que seguramente se van a responder en un ratito, Meli, cuando dentro de aproximadamente 8, 7, 10 minutos vaya a comenzar esta reunión. Sí, Jessy, ¿qué sabes sobre eso? Mira, del tema de las vicepresidencias, los usos y costumbres es que como la presidencia le queda al oficialismo siempre, la primer vicepresidencia en general, el reglamento no establece que tiene que ser para la oposición, pero en los usos y costumbres la primera vicepresidencia siempre suele ser para la oposición, o sea, en este caso sería Unión por la Patria. Sí, Unión por la Patria definió que de lo que son autoridades de la Cámara vuelva a ser Cecilia Moró, que ya venía ejerciendo ese rol, lo ejerce hasta ahora el 10 de diciembre, y después la segunda vicepresidencia podría ir para La Libertad Avanza, la primera o la segunda, o sea, creo que La Libertad Avanza quiere tener la primera, o sea, presidencia y primera vicepresidencia por ser la primera minoría, pero eso va a ser una disputa. Y claro, lo que es una incógnita es quién va a ser la tercera vicepresidencia, porque no está claro cómo se terminan de conformar el resto de los bloques. Está por un lado Provincias Unidas pujando para quedarse con ese lugar y por otro lado también una reedición de lo que fue Juntos por el Cambio con el PRO y el radicalismo para ver quién logre obtener el interbloque más numeroso entre esas dos, va a ser quien ocupe la tercera vicepresidencia. Sí, pero en todo caso, La Libertad Avanza tiene que tener una vicepresidencia sí o sí, o podría cederla a otros partidos ya que tiene la presidencia. No, se la queda también el oficialismo. O sea, el debate va a estar en si le corresponde la primera o la segunda. Es lo que decía, en el reglamento no está estipulado, pero en los usos y costumbres siempre la primera vicepresidencia es para la oposición. Sí, Gonza, ¿qué querías decir? No, digo que también va a ser muy importante en esto de los números que venimos haciendo, más allá de la conformación y de ver si políticamente queda más o menos golpeada Unión por la Patria, si se fortalece o más o menos La Libertad Avanza, también es cómo van a quedar conformadas las presidencias de las comisiones, algo que también se deberá resolver en base a estos números y este nuevo mapa que me imagino que también será básicamente otro de los temas de alto debate, ¿no?
¿no? Mientras giro a mi izquierda también para observar el ingreso de diferentes diputados que van acercándose aquí al Salón Delia Parodi. Veíamos el ingreso de Miriam Bregman, veríamos también el ingreso de Néstor Pitrola, si mal no recuerdo exactamente, no me equivoco con lo que acabo de ver, es decir, el bloque de la izquierda también presente aquí en la reunión de labor parlamentaria, pero bueno, también además de la vicepresidencia primera, el tema va a ser la conformación de las comisiones, las presidencias y sobre todo de comisiones muy importantes y relevantes que me imagino el oficialismo querrá tener a su favor en este sentido para el hecho de las convocatorias y demás. Bueno, otra cosa tiene que ver después para analizar son la manera que se va a organizar, o que seguramente lo debatan ahora en labor parlamentaria, las juras, ¿no?, de estos diputados entrantes. A veces que se agrupan por fórmula, creo que son 4. No, en realidad siempre lo que se hace es por orden alfabético de distrito, es decir, que empezaría Buenos Aires, y en cada distrito por orden alfabético también. Entonces, ahí hay que, sí, o sea, Buenos Aires, Capital Federal, o sea, empiezan, sí, las Catamarca, la Chaco, las provincias, o sea, va a ser en ese orden. Perfecto, es por distrito, orden alfabético por distrito, y dentro de cada distrito también se llama grupalmente, ¿no?, a los diputados. Sí, y hay 4 fórmulas, son 4 las fórmulas, creo que por las que puede... No me acuerdo ahora si 3 o 4, sí. Por las que puede... Algunos igualmente, viste, a veces innovan. Innovan, claro. Y o le agregan algo. Sí, le agregan algo fórmula. más. Siempre muy cortito, ¿no? No es que le agregan un discurso, pero algunas palabras más de por qué juran. Bueno, Gonza, y ahí está también fuerte la versión de que vendría el presidente de la Nación, Javier Milei. Sí, exacto. Manejaría esta información en condicional, pero es una versión que empezó a sonar fuerte, realmente en lo que es básicamente la posibilidad de que esté el presidente de la Nación aquí, en la Cámara de Diputados, en uno de los palcos, teniendo en cuenta que además Javier Milei ayer, a través de la cuenta de red social X, publicó básicamente y celebró: somos la primera minoría, confirmado, viva la libertad, con un mensaje fuerte, entendiendo que no deja de ser un mérito muy importante el hecho de que la libertad avance de esta manera, engrosando este número en el bloque de lo que es el oficialismo en la Cámara de Diputados. Sí vimos algunas presencias, como por ejemplo la de Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es decir, hay movimientos importantes y relevantes respecto a lo que puede suceder aquí en este sentido, pero la cuestión básicamente también pasa por esta versión fuerte de lo que pueda llegar a suceder con la presencia de Javier Milei aquí en la Cámara de Diputados, en uno de los palcos mientras esté la sesión preparatoria. Sí, y uno imagina que el discurso del presidente, si es reelecto o confirmado, ratificado en su cargo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ahí tenés un testimonio, Gonza, así que ahora después completo lo que estaba por decir. Exactamente. Bueno, mucha expectativa, me imagino, ¿no?, para esta sesión preparatoria. Lo que le genera, bueno, en principio, todo este movimiento de los bloques. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo le va? Bueno, es parte del devenir parlamentario, ¿no? Simplemente estamos muy contentos, se amplió el número de La Libertad Avanza en el bloque de diputados, y yo creo que esto va a fomentar una discusión un poco más justa, un poco más equilibrada, y que podremos sacar las leyes que hacen falta y que para continuar con este proceso de transformación. Senador, ¿cómo le va? ¿Nos escucha bien? Perfectamente. Bueno, un gusto saludarlo. Melina Fleiderman y Jessica Calcaño aquí en el piso. Estábamos recién, justo cuando por suerte pudimos empezar a conversar con usted, pensando o proyectando qué es lo que podría llegar a decir o elegir decir el que imaginamos va a ser ratificado en su cargo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respecto a un repaso, un raconto de lo que fue este año parlamentario y los proyectos y las leyes que son necesarias para este segundo año de gobierno. ¿Por dónde pasarán esos anuncios? ¿Qué se imagina usted? Bueno, yo creo que para hacer un raconto es bastante largo y los proyectos están a la vista.
creo que, bueno, Martín, aparte que lo conozco desde chiquito, soy muy amigo del padre y fui muy amigo de su tío, creo que representa cabalmente a la Libertad Avanza, que ha tenido un desempeño brillante en la Cámara de Diputados, y esperemos que continúe, creo que no va a haber ningún problema, y las leyes que vienen tienen que ser discutidas, más allá de que son necesarias, la discusión amplía el horizonte y hace que la gente conozca acabadamente hacia dónde se dirigen y por qué han sido proyectadas, ¿no? Ahí está detrás suyo justamente el presidente de la Cámara de Diputados, pasando en este momento, saludando ahí por su espalda pasaba, seguramente para darle en un ratito comienzo a la reunión de labor parlamentaria. Jessy. Sí, ¿qué tal? Senador Jessica Calcaño lo saluda. Quería preguntarle por el Senado que, si bien avanzó mucho el bloque de la Libertad Avanza respecto a la composición anterior, todavía faltan construir seguramente alianzas tanto para llegar al quórum como para la aprobación de determinadas leyes. ¿Con qué bloques cree que puede haber más acercamiento para poder lograr esos números necesarios? Bueno, nosotros pensamos con el bloque radical, con el PRO, con los bloques provinciales, siempre hemos tenido, yo particularmente he tenido una muy buena relación con ellos. Generalmente no hemos conversado, hemos logrado acuerdos, algunas veces no, pero bueno, siempre se debió a factores exógenos, ¿no? Que son propios de la política. Toda actividad política es impredecible también en gran medida. Yo creo que vamos a tener la mayoría para aprobar todo, para tener quórum y para poder seguir trabajando. Y senador, en lo personal, para usted, ¿cómo ha sido este año en el Congreso? En la Cámara Alta, nosotros cubrimos aquí desde esta pantalla la actividad en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara Alta, ¿cómo califica el nivel de debate, el tipo de leyes que se ha logrado aprobar? Bueno, hemos logrado aprobar leyes que han sido vitales, ¿no? La ley antimafia la logramos aprobar por un voto. Juicio en ausencia logramos aprobarlo, reiterancia también. Y bueno, hemos sacado leyes importantes. En otras, obviamente, no hemos tenido los números, pero se ha generado una discusión para que la gente conozca qué es lo que se está debatiendo y hacia dónde se dirige el gobierno. Y esto creo que es muy importante. La transmisión de las sesiones en vivo ha logrado que la gente se interese. Mire, a mí me para la gente y me dice, lo veo en el Senado TV. Muy bien. Gente que se para, yo no tengo una gran exposición mediática, pero bueno. ¿Y ahora también en Diputados TV? Y ahora, bueno, en Diputados TV viene un par de veces antes, así que bueno, siempre que me invitan vengo. Esa es la idea, senador, y no solo la idea, sino el compromiso de esta pantalla, que es no solamente transmitir en tiempo real todo lo que pasa dentro de la actividad del Congreso, que es mucho más compleja que lo que mayormente llega a la escena pública, que es el recinto, que es el momento de la votación de leyes, sino todo el recorrido, todo el camino que hace que la sociedad civil también sea escuchada en comisión, los especialistas, y que las leyes, bueno, finalmente después cuando son aprobadas tengan mayor aplicabilidad, porque de esto se trata también. Claro, yo soy partidario de consultar siempre. Aquel que cree que sabe todo es un imbécil. Yo vivo preguntando, es más, ya respecto del código, ayer estoy hablando con varios jueces, incluso con el doctor Boriski, ya comprometiéndolo para cuando haya que discutirlo, que venga, así evacuamos todas las dudas. Claro. Bien. Yo hice mucho derecho penal porque me eligió el derecho penal a mí, así que tengo buena relación con toda esa gente. Sí. Y es digno que expliquen para que la gente sepa qué es lo que se ha hecho y por qué se hace. Claro, tal cual. Senador, sobre todo la ley penal, ¿no? Que es una ley para castigar. Así es. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros, con Diputados Televisión. Que esté muy bien.
por favor, el agradecido soy yo y que estén muy bien ustedes. Gracias. Ahí seguimos, Gonza. Vemos un desfile interminable de, ahora sí, diputados que iban pasando ahí por detrás. Y sus invitados, Y ¿no? sus invitados. Claro que las familias acompañan, obviamente, este momento de la jura y ocupan los balcones. Recién decía algo ahí el senador, que es otro de los debates que no se descartan para este segundo año, que es la conformación de la Corte Suprema, tratar de reponer esas vacantes que han quedado y otra vez, bueno, ver digamos, cómo va a resolverse y qué cantidad de integrantes va a tener esa Corte Suprema. Este es otro de los debates que se viene, del que no se está hablando tanto, pero forma parte de la agenda. Sí, forma parte de la agenda y en ese caso hay conversaciones o van a necesitar conversaciones entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Sin dudas. Sí o sí van a tener que llegar a algunos acuerdos para poder avanzar. Sí, sin dudas. Muy importante. Ahí recién decía, bueno, justo el senador es especialista en cuestiones penales. Toda la reforma del Código Penal, que es algo que también va a ocupar gran parte de la agenda parlamentaria. No solamente, digamos, en términos concretos, comprende la baja de la edad de imputabilidad o no de los menores, sino el régimen penal juvenil y el tratamiento especial que se va a tener con los menores que terminan teniendo problemas con la ley, ¿no? Sí. Es como un poco más ampliado. Estaría incorrecto si nosotros solamente nos centráramos en ese aspecto. Sí, un debate que se ha dado, ¿no? La baja de imputabilidad no llegó todavía a su aprobación, que todo eso implica también que haya instalaciones específicas en las cárceles para los menores y bueno, también todos los cambios que se buscan hacer en el Código Penal, que es más punitiva la idea, o sea, que los delitos tengan penas más severas, que es lo que viene diciendo la ex ministra y actual senadora Patricia Bullrich. Bueno, eso también va a redundar seguramente o va en un cambio en las cárceles, ¿no? Que ya están bastante saturadas. Los cambios en las cárceles, la interpretación de la imprescriptibilidad de algunos delitos más allá de los de lesa humanidad, que hoy por hoy son los únicos que son imprescriptibles. Un mensaje mucho más determinante hacia las personas que terminen cometiendo delitos de corrupción, sobre todo con malversación de fondos públicos y estas cuestiones. Una mirada también, como decías vos, más punitivista hacia aquellos que cometen delitos o intensificando las penas o entendiendo que las penas menores, incluso de los 3 años, sean de cumplimiento efectivo. Tiene distintos aspectos, yo creo que todos interesantes, y ahí sí me parece que la sociedad muy pendiente de lo que se resuelva en ese aspecto, porque también ha cambiado la composición o la particularidad de las personas que terminan con problemas con la ley. Digo problemas en la ley, lo repito 20 millones de veces, de esta manera, porque no necesariamente son todos delincuentes, hay como distintas variantes y es muy complejo incluso cuando uno interpreta que eso responde a un determinado contexto en la que esa persona, ese delincuente, ha sido criado y demás. Por eso también hay mucha duda respecto de, bueno, muy bien, vamos a suponer que avanzamos hacia un sistema más punitorio. Hay un menor que termina con problemas serios. Lo integrás a un sistema penal juvenil, lo sancionás, lo separás de la sociedad, pero en un momento esa persona es devuelta a la sociedad. ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Quién lo controla? ¿A qué familia vuelve? ¿Quién va a asegurarse que esa persona no vuelva a tener problemas con la ley? En todos los casos la persona tiene que estar alojada en un pabellón especial o no. Bueno, es bien complejo todo, sí. Ahí estamos a unos minutitos de la sesión, a 10 minutos especialmente, y Gonza estaba trabajando ahí en Pasos Perdidos, porque en 10 minutos empezaría a sonar la chicharra. Sí, bueno, vos decías, Meli, hablabas de la reforma del Código Penal, que es seguramente sea tratado en extraordinarias, pero está previsto más para fines de enero, principios de febrero. Lo que es más urgente para el Poder Ejecutivo y creo que para todos los gobernadores es avanzar en lo inmediato con el presupuesto. Esto se prevé, tenemos hoy la sesión preparatoria y entre el 10 y el 11 de diciembre, ya con la nueva composición efectiva y ya con los diputados que juran hoy,
ya en funciones, seguramente se convoque a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a un ritmo muy acelerado para intentar dictaminar directamente la semana que viene y poder ir a una sesión que le dé la media sanción en diputados al presupuesto entre el 16 y el 17 de diciembre. Así el Senado tiene tiempo para poder darle la sanción definitiva antes del 31 de diciembre. Ese es el objetivo que tiene que ser a gran velocidad. Así que hoy vamos a tener esta sesión preparatoria, pero ya la semana que viene, presupuesto y Hacienda. Por eso es muy importante qué es lo que va a surgir de mandato para la conformación de las comisiones, cómo va a ser, porque el reglamento lo que establece es que tiene que haber algún tipo de proporcionalidad, pero no dice con qué sistema se distribuyen los lugares. Eso es lo que va a ser una negociación y por eso también fue tan importante para la Libertad Avanza hacerse de la primera minoría con 95 integrantes. Jessy, la labor parlamentaria ya habrá empezado, digo, porque quedan 9 minutos para que empiece esta sesión y mayormente esta no suele demorarse. No, además no hay debate en la sesión preparatoria, digo, en el sentido de intervenciones, de propuestas y demás. Sí va a haber debate, me corrijo, en torno a, bueno, cuál va a ser el mandato, cuál va a ser la propuesta. Puede haber debate sobre el tema de la vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda. Eso es un poco lo que seguramente van a intentar saldar o zanjar ya en labor parlamentaria. Ahora, igualmente, hubo un cuarto intermedio entre la sesión de las renuncias y esta convocada para las 13 horas. Quiero creer o asumo que parte de lo más difícil de discutir, bueno, se ha resuelto, ¿no? Hasta esta instancia. Quedan muy pocos minutos. Nosotros obviamente entendemos que hay una cuestión que tiene que ver con lo protocolar y otra discusión que va por debajo, que en realidad es de la que nos tenemos que ocupar, que es la política y cómo se reparte este juego de fuerzas dentro de un Congreso que quedó menos fragmentado. Y esto también por ahora igual. Bueno, está bien eso por que ahora. decís. Está bien eso que decís. Menos fragmentado y eso también, el por ahora lo recontratomo, pero anticipo un poco, digamos, que el gobierno confía que estas reformas de segunda instancia puedan salir con mayor facilidad que lo que se suponía ocurrió durante, no lo que se suponía, lo que terminó ocurriendo a lo largo de este año. Y acuérdense que cuando fue el tan duro y áspero debate por la ley de bases, que tuvo distintas instancias y que luego se interpretó que era importante recurrir a la sociedad civil para que también participaran de este debate y contaran o pudieran pulir la mejor versión de esa ley que había empezado como con muchas pretensiones, todo el tiempo el presidente de la Nación estaba aspirando a este momento, a esta conformación. Y él confiaba, y no se equivocó, que este segundo año de mandato lo iba a encontrar con mayor aplomo dentro del Congreso de la Nación. Arrancó un presidente de la Nación respaldado por las fuerzas del cielo, con diputados que iban tejiendo incluso su carrera política, como en peldaños, digamos, muy iniciáticos. Fue también un enorme cambio, me parece, no diría una metamorfosis, pero un cambio muy profundo el que el propio presidente de la Cámara de Diputados lleva adelante, ¿no? Llegando casi sin una robustez de experiencia política y fue pudiendo acomodar los requerimientos de esa función. Venía de heredar esa silla de Cecilia Moró, que tenía por ahí muchos más años o más recorrido, claro, más trayectoria, otra trayectoria dentro del Congreso, y me parece que la ley de bases fue un poco un bautismo, pero un bautismo al fin de lo que suponía, bueno, ocupar ese lugar de responsabilidad de toma de decisiones y también de la importancia de tejer o de armar vasos comunicantes con otros espacios políticos. Sí, así es. Bueno, creo que la ley de bases, o sea, sí fue una experiencia muy acelerada. Creo que ahora, decíamos, bueno, por ahora es esta unidad que tiene, o esta menos fragmentación, es para la conformación de las comisiones, pero eso sin lugar a dudas va a tener algunos cambios y además el Poder Ejecutivo quiere
también acelerar todas las votaciones en extraordinarias ahora, que es cuando viene más triunfante, ¿no?, de las elecciones. Bueno, y esa es otra de las cosas, ¿no?, de lo que se viene a partir del día de hoy. Seguramente un verano con muy poca pausa y con mucha actividad dentro de las comisiones para que puedan salir adelante. Mauri, buenas tardes. ¿Cómo estás, Meli? Bien, para que puedan salir adelante estas leyes de segunda instancia, ¿no?, de reforma de segunda instancia. Sí, claro que sí. Bueno, estamos viendo ahí el recinto. Están empezando a llegar los diputados. Despedimos a Meli. Termina su horario. Empieza ahora la bancada, pero hoy es todo de corrido porque tenemos un evento que empieza a las 13 horas, que es ni más ni menos que la jura de 127 diputados electos el último 26 de octubre, que van a tomar juramento. Y después, en el caso de diputados, a diferencia del Senado, existe lo que